Muy buenos días, somos el grupo número 2 y este es nuestro video argumentativo sobre nuestro proyecto de investigación titulado Reformas en el Sistema Penal y la lucha contra la corrupción como fenómeno criminal. Vamos a empezar, les damos a todos una cálida bienvenida. Como es bien sabido ya, el sistema penal en el Perú ha experimentado reformas significativas para erradicar la corrupción, que actualmente es uno de los fenómenos criminales más graves y persistentes en nuestro país. Las instituciones públicas han minimizado la confianza de la ciudadanía con más del 80% de la población considerándolo un problema generalizado. Mientras tanto, las reformas en el sistema penal y el sistema de justicia buscan mejorar la respuesta ante delitos como lo son el cohecho, la colusión y el lavado de activos, adoptando un enfoque integral que no solo castigue, sino también que prevenga la corrupción en todos sus niveles. Una de las reformas más criticadas, por ejemplo, son los mecanismos de colaboración eficaz aplicados en casos como lo de Odebrecht, en el que se permitió a los implicados colaborar eficazmente con la justicia a cambio de beneficios procesales, lo cual aceleró el proceso y también la sanción de casos complejos. Aunque algunos critican este método, para otros es esencial para desentrañar las redes de corrupción. Además, se ha incrementado la autonomía del Ministerio Público y también el rol de los jueces, fortaleciendo el derecho público y la capacidad del Estado para impartir justicia. El estudio de las reformas es crucial, ya que impacta la confianza de la ciudadanía, da acceso equitativo a la justicia y desmantela las redes de corrupción vinculadas al crimen organizado. También está relacionado directamente con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con el objetivo número 17, el cual establece la cooperación institucional para erradicar la corrupción y fomentar la transparencia. Este trabajo de investigación tiene como finalidad buscar identificar las causas y consecuencias de la corrupción en el sistema penal y proponer reformas para fortalecer el proceso judicial, respetando también los derechos humanos y mejorando la seguridad pública. Se destaca también la necesidad de que el sistema penal sea mucho más justo y rápido, enfocado en las brechas entre las instituciones encargadas de impartir la justicia, como son la policía, la fiscalía, que nos permitan garantizar una justicia efectiva y ayudarnos a combatir la corrupción. En el contexto global, la corrupción viene siendo uno de los fenómenos más comunes en los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo, tales como son países de Latinoamérica como Venezuela, Brasil y México, que han sido especialmente vulnerables y han llevado a la implementación de reformas a nivel internacional para fortalecer los sistemas judiciales y promover la cooperación en la lucha contra la corrupción. Ante esta situación, nosotros nos preguntamos, ¿serán realmente las reformas en el sistema penal las principales herramientas en la lucha contra la corrupción? Bueno, nosotros estamos firmemente creyentes con una posición a favor en las reformas del sistema penal como una de las herramientas claves para la lucha contra la corrupción. Muy bien, para empezar a hablar de este importante tema tenemos que tener nosotros bien claros cuáles son nuestras variables. La primera de ellas consideramos nosotros que son las reformas del sistema penal, las cuales se refieren a los cambios legales y estructurales y procesales implementados en un país con el objetivo de mejorar la eficacia y la equidad de la administración de la justicia, especialmente frente a fenómenos criminales y complejos como lo es la corrupción. Estas reformas buscan adaptar en el marco normativo y los procedimientos judiciales las nuevas demandas sociales y políticas, asegurando una respuesta más eficiente ante los delitos que afectan gravemente la gobernabilidad y la estabilidad institucional. Según Hernández, en el 2020, las reformas del sistema penal son impulsadas por la necesidad de ajustar las herramientas legales para enfrentar delitos de gran escala, como el cohecho y la colusión, que suelen involucrar actores políticos, empresariales y estatales. Además, también de la Torre, en el 2018, señala que estas reformas no solo abordan el derecho penal sustantivo, sino también fortalecen el derecho procesal, incrementando la autonomía del Ministerio Público y el papel de los jueces en la supervisión de casos de corrupción. En este sentido, las reformas buscan transformar las estructuras del sistema judicial, haciendo más accesible la justicia y mejorando la capacidad de prevenir y sancionar delitos de corrupción, restaurando la confianza de la ciudadanía en instituciones del Estado, el Código Peruano, que regula estos delitos, y las personas que han modificado para incorporar las figuras jurídicas más eficaces en la persecución de delitos de la corrupción. Como bien establece la Ley 30.13.8, que regula la colaboración eficaz, es un claro ejemplo de una reforma que ha sido implementada para mejorar la respuesta judicial frente a delitos como el cohecho y el lavado de activos. Esta ley permite que implicados en estos casos de corrupción sean capaces de colaborar con la justicia ante estos casos para recibir a cambio beneficios procesales, lo cual agiliza, como ya mencioné, la investigación y la sanción de sus delitos. Por otro lado, también tenemos leyes que avalan esta reforma procesal, tales como la ley del Código Procesal Peruano, la ley 20693, que ha sido modificado para fortalecer el rol de la Fiscalía y los jueces ante la supervisión de casos de corrupción. Tenemos muchas más leyes de las cuales iremos ahondando a lo largo de este video, tales como son la ley 2785, ley en contra del lavado de activos, la ley número 29107, ley de protección a víctimas y testigos de la ley, y también tenemos la ley 28228, que da la transparencia y el acceso a la información pública. Muchas gracias. Hola, soy Huarcaya Payano Shadi Stephanie. En esta oportunidad voy a hablar lo que es de la corrupción en el Perú. Se entiende como un conjunto de principios jurídicos que tiene como un propósito regular el comportamiento de los funcionarios públicos, prevenir la corrupción y sancionar las conductas ilícitas dentro del ámbito público y también privado, que impliquen la apropiación indebida de recursos, el abuso de poder o incumplimiento de deberes. La corrupción también se define como el abuso para poder obtener beneficios personales a través de prácticas ilegales, tales son como sobornos, extorsiones, fraudes o malversación de fondos.
En Perú, la legislación contra la corrupción está contenida en diversas leyes, normas y código penal. Uno de los pilares es la Ley 27.423, que establece disposiciones para la prevención de la corrupción en el sector público y la sanción de quienes cometen estos delitos relacionados. Además, también en el Código Penal peruano tipifica los delitos como la corrupción, estableciendo penas para quienes cometen este cohecho, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y entre otras formas de corrupción. También, por otro lado, tenemos el Código de Ética de la Función Pública, que regula la conducta de los servidores públicos, promoviendo los principios como la transparencia, la imparcialidad y la responsabilidad. Todas estas leyes y normas son fundamentales para promover la confianza en la ciudadanía de las instituciones y garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Además, también tenemos la Autoridad Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que tiene la función de supervisar, promover políticas para la transparencia y lucha contra la corrupción. Mientras que a la misma vez diversas instituciones como el Ministerio Público y la Contraloría General de la República tienen roles claves en la investigación y sanción de estos actos de corrupción. Gracias. Ok, continuando con la exposición, vamos a argumentar el porqué de las reformas penales en el Perú, pues vienen cumpliendo un rol importante en la actualidad para poder identificar y sancionar a las conductas corruptivas en los diferentes niveles. Es así que la unidad de equipo técnico institucional del Código Procesal Penal del año 2017 implementó la ley 3424, la conocida ley de anticorrupción, la cual pues hasta la fecha nos ha ayudado a obtener resultados positivos en ciertos casos de corrupción, ¿no? Por ejemplo, el año 2020 fueron sentenciados exfuncionarios del gobierno de Félix Moreno, ¿no? Por realizar conductas corruptivas como colusión y falsificación de documentos para favorecer a unas empresas contratistas para la realización de una obra. Asimismo, el expresidente regional Félix Moreno, de igual manera, ¿no? Fue sancionado con una pena efectiva por delito de tráfico de influencia y lavado de activos al favorecer a la empresa Odebrecht, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos en la actualidad, ¿no?, que el alcalde Pedro Espadaro pues, viene siendo investigado por la Fiscalía Provincial Anticorrupción del Callao por malversación de fondos, por destinar fuertes grandes de dinero para la remodelación de losas deportivas, ¿no?, que a la fecha pues estas losas están totalmente deplorables, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de lado también que el año 2023 pues se ha registrado altas cifras de casos de corrupción en nuestra Policía Nacional, ¿no? Como es el caso del suboficial Camilo Rolando Quiroga, ¿no?, quien habría exigido 7.000 soles a un detenido por el caso de microcomercialización. Pues entonces entendemos que en los diversos casos de corrupción que se puedan dar a lo largo de los años, pues tenemos de gran ayuda esta ley, ¿no? Entonces las reformas penales en nuestro sistema judicial pues son de gran ayuda para este tipo de casos. Sin embargo, ¿no?, hace poco salió la ley en la cual te solicitaba que estuviera presente tu abogado defensor para que puedan realizar las diligencias, ¿no? Eso como que puso ciertas trabas en las investigaciones que realizaba la policía y el Ministerio Público. Pero ya se ha ido regulando, pues, ¿no? Y ahora dan la opción a que si no está tu abogado defensor, te ponen un abogado defensor de oficio, ¿no?, del Ministerio de Justicia. Entonces es importante las reformas penales en nuestro sistema judicial, ¿no?, para atacar de raíz el tema de la corrupción. Ok, muchas gracias. Voy a darle pase a mi compañera Melissa. Hola, ¿qué tal? Les saluda Betsy Concepción. El día de hoy voy a hablar sobre noticias con respecto a la corrupción que vivimos día con día, en el ámbito más que todo donde se encuentran los fiscales funcionarios públicos. El día de hoy voy a hablar de 3 departamentos: Loreto, Ayacucho y Ancash. En este caso, en Loreto, un fiscal fue acusado de solicitar 5.000 soles a la empleadora de un hombre que fue acusado de robo agravado para manipular la solicitud de prisión preventiva. El tribunal en sí lo condenó unánimemente a inhabilitación y una caución de 10.000 soles. Esta conducta se tipifica en el artículo 395 del Código Penal, que establece penas de prisión por intentar influir en decisiones judiciales. La Corte de Loreto formó un tribunal especial en 2023 para combatir la corrupción. Ahora vamos a Ancash. En Ancash, el señor Agustín Mauro Berrospi Ortiz fue condenado por falsedad genérica contra la Municipalidad Distrital de Tinco, recibiendo así 2 años de prisión suspendida y una reparación civil de 1.860 soles. En su recurso de casación solicitó la prescripción de la acción penal, que fue revisado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Aparte de ello, tenemos también el caso de Ayacucho, un caso muy sonado actualmente, que se trata sobre el gobernador regional Wilfredo Oscorima. Enfrenta hoy el embargo de 8 de sus bienes debido a su implicación en el caso Obrainsa, relacionado con la corrupción. Se le acusa de recibir un soborno del 3% del valor de un proyecto de carretera. También se investigan irregularidades en la contratación de funcionarios y un desvío de más de 3 millones de soles en un operativo de peculado doloso. Muchas gracias. Buen día con todos, mi nombre es Andrés Cuellar, estudiante de la Universidad de Cerro Viejo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la corrupción, tocando datos en específico respecto a ello. Si bien nosotros tenemos en cuenta que la corrupción en el Perú es una situación de gravedad que afecta al desarrollo del país en todos los aspectos, ya que si tomamos en cuenta que existen casos emblemáticos que incluyen el caso Odebrecht, que involucró a 4 expresidentes en sobornos multimillonarios, ocasionando un escándalo judicial del cuello blanco del puerto, y en casos más recientes, como las acusaciones que se realizaron contra el expresidente Martín Vizcarra, pues siendo cuestionado por todo lo que hizo durante todo su periodo de gobierno. Tomando en cuenta lo que dijo la Contraloría General de la República, que la corrupción al país le cuesta bastante, un aproximado de 22.000 millones anuales, que representa el 2.2% del PBI. Además, que el índice de percepción de la corrupción en la persona durante el año 2022 ubica al Perú en un puesto elevado, siendo
el puesto número 105 de los 180 países, reflejando esto una muy alta percepción de corrupción. Además que la desconfianza en los políticos y en el propio sistema judicial es elevadamente alta, con el 75% de peruanos que consideran que el principal problema del país es la corrupción y algo que afecta también en todas sus regiones. Asimismo, si tomamos en cuenta lo dicho por el Observatorio Nacional de Anticorrupción de la misma Contraloría, que viene a ser un órgano o una plataforma que recopila indicadores sobre la corrupción dentro de las instituciones públicas, haciendo un análisis como el índice de riesgo de corrupción y la inconducta funcional, en resumidas, o como dicen sus abreviaturas, INCO, que según estos datos, este índice evalúa los riesgos de más de 2.800 entidades públicas y destaca los problemas más recurrentes que hay, como las contrataciones con muy poca competitividad y los proyectos públicos que tienen sin ejecución. Solamente tomando lo ocurrido este año, en 2024, se detectaron más de 111.000 proyectos paralizados que generan un gasto significativo y con bajas modalidades no competitivas, como también se detalla en los mismos mapas de corrupción. Se detalla dentro de los informes también de la misma Defensoría del Pueblo, que resalta que los delitos más frecuentes que se ha visto es el caso de corrupción, acompañado del peculado, la colusión, que representan un 39% de los casos. Y yéndonos un poco más a las regiones, que también las municipalidades, dentro de las municipalidades se ve reflejado en un 38%, en los gobiernos regionales en un 28%, y que son las entidades más afectadas y que al mismo tiempo son las entidades que tienen más acercamiento a la población. Y finalizando con lo emitido por el Registro Nacional de Sanciones, que detalla que en el año 2024, en este año, más de 6.000 funcionarios tienen sanciones vigentes y el 54% de estas entidades son evaluadas y que han contratado proveedores con impedimentos legales, afectando en sí bastante al presupuesto público. Estos son datos reales que, si bien decepcionan bastante, pero el cambio está en nosotros. Gracias. Muy bien, compañeros. Aquí su compañero Noé Espinosa para tal vez argumentar un poco más sobre lo que han venido escuchando por parte de mis compañeros. Podríamos decir que en Perú la corrupción ha disminuido las instituciones y causado una crisis total en la confianza, ¿no? Según la Contraloría General de la República en el 2021, más del 80% de la población considera la corrupción como un tema de gran y suma importancia, algo que no es para menos. Hernández en el 2020 enfatiza la importancia de reformas al sistema penal como la colaboración eficiente, por ejemplo. Esto para tratar estos crímenes complejos, ¿no? No obstante, Rodríguez en el 2019 argumenta que este instrumento puede fomentar la impunidad a pesar de que su relevancia en circunstancias complejas es totalmente innegable. La meta de las reformas es restaurar la confianza de la población y al mismo tiempo optimizar el sistema de justicia. Ahora, a escala mundial, la institución que lleva por siglas la CNUCC señala que la corrupción debilita las democracias y dificulta el avance. Sánchez y Thomas en el 2022 argumentan que el combate a la corrupción requiere incluir cambios en el sistema judicial y un cambio cultural en las instituciones. Sin un sistema de justicia robusto y éticamente responsable, la corrupción persiste, esto afectando tanto a los organismos públicos como a las comunidades. Bueno, desde mi punto de vista, concuerdo con las razones presentadas, ya que la corrupción constituye un desafío esencial para el avance de Perú. Ahora, no solo es crucial robustecer las instituciones a través de cambios jurídicos, políticos más estrictos, sino también fomentar una cultura de ética y claridad. Solo a través de un enfoque integral que contemple todos los sectores se podrá reducir eficazmente la corrupción y avanzar hacia un futuro más justo y floreciente. Y a forma de conclusión, las reformas en el sistema penal son esenciales para adaptar a los nuevos cambios y retos sociales y garantizar la eficacia de la lucha contra la corrupción como fenómeno criminal, que es algo que mina bastante la confianza en las instituciones del Estado y que hace perpetua una impunidad. Es necesario un enfoque integral que combine la mejora de los procesos judiciales con políticas de prevención, transparencia y rendición de cuentas para lograr así un sistema de justicia más justo y eficiente. Porque en sí, lo que busca es el fortalecimiento y la independencia judicial, a fin de garantizar que los jueces y fiscales actúen sin presiones políticas o económicas, promoviendo un sistema de justicia imparcial, lo que ayudaría bastante a aumentar la transparencia en las instituciones, implementando tecnologías y mecanismos de acceso a la información para que los ciudadanos puedan monitorear los procesos judiciales y administrativos. Asimismo, esto ayudaría bastante a optimizar la aplicación de la colaboración eficaz, mejorando los controles y regulaciones para evitar los abusos y garantizando que los beneficios procesales no generen impunidad. Se agradece bastante a todos los oyentes y por su tiempo. Muchas gracias.